Hoy vamos a hacer el ¿cómo me fue con el reto de Reddit? Dios mío, me van a caer las marcas. El reto de Reddit de ciencia ficción y fantasía del 2024. Esto es un reto de lectura que busca que uno diversifique lo que lee y tiene una serie de reglas que son bastante fáciles y chéveres y va de el enero, febrero, marzo, del 31 de marzo al del 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año. Es decir, se acaba de acabar el del 2024 y acaba de arrancar el 1 de abril, el primero del 2025, que es un video por venir. De momento les voy a decir cómo me fue en este. Hay una manera fácil y hay una manera difícil de hacerlo. Les voy a decir en cuál logré cuál. No logré completar las 25, pero es el año que mejor me ha ido, así que estoy muy contenta. Y tiene un modo heroico, es en el que uno reseña además todos los libros que leyó durante la serie, y pues ese lo cumplo porque los reseño todos aquí en este canal. Entonces, voy a poner aquí las filas y les voy contando. Entonces, el primero era el primero en una serie. La idea es, el modo difícil era que la serie consistiera en más de 3 libros. Ese lo cumplí en el difícil porque me leí Hacia las estrellas de Mary Robinette Kowal junto con Eira. Hicimos una lectura acompañadas de este libro y ambas decidimos que no íbamos a continuar porque no era nuestro estilo, pero se cumplió. La siguiente era un título aliterativo. Y el modo difícil era que al menos se repitiera la letra 3 veces. Yo tenía un gran candidato que era Las aventuras de Amina al-Sirafi y no lo leí. El siguiente, Bajo la superficie. Este debía ser un libro que transcurriera o bajo tierra o bajo el agua. Y el modo difícil era que más de la mitad del libro ocurriera ahí, y yo había encontrado el candidato perfecto, que era A Letter to the Luminous Deep, pero tristemente abandoné el libro al 22%, entonces tampoco lo cumplí. Luego está Criminales, ¿sí? De hacer un libro en el que el personaje principal fuera un criminal, podía ser un ladrón, un asesino, alguien que cometiera fraude, etc. Y el modo difícil era que además tuviera un heist, que tuviera como toda el plan para cometer el crimen y la cosa. Y yo en este escogí A Power Unbound de Freya Marxe porque el protagonista es un ladrón y además es un pornógrafo, y todo lo que está pasando ahí es que tienen que recuperar unas piezas de un artefacto y luego el artefacto mismo, entonces hay doble heist. Entonces, ese sí. Sueños. Leer un libro en el que el personaje experimentara sueños de origen mágico o de otro tipo, pero el modo difícil era que los sueños no tuvieran un origen místico, que fueran un sueño común y corriente, que fueran una pesadilla completamente normal. Y para eso puse Rubicon de S.G. Lewis porque el personaje, la protagonista, tiene pesadillas constantes del tiempo que estuvo abducida por los alienígenas. Entonces ella todo el tiempo está teniendo esas pesadillas. La segunda fila empieza con animales en el título, que era leer un libro que evidentemente tuviera un animal en el título, pero así el animal no apareciera en la historia. El modo difícil era que el animal fuera un animal tal cual de la fantasía o la ciencia ficción, y yo escogí La Sociedad de Preservación de Kaijus de John Scalzi. Leído, check. Luego está Bardos. Leer un libro cuyo protagonista primario fuera un bardo, un músico, un poeta o alguien que contara historias, y el modo difícil era que de manera explícita se llamara bardo. No tengo ninguno que cumpla con esa quedó muerta desde el comienzo. El siguiente fue Prólogos y Epílogos. Era un libro que tuviera o un prólogo o un epílogo, y el modo difícil era que los tuviera ambos, y yo me leí Novia y ya lo olvidé, menos mal. Luego está autopublicado o de publicación independiente, entonces como su nombre lo dice, que fuera un libro independiente, pero el modo difícil es que
tuviera menos de 100 ratings en Goodreads. Yo no uso Goodreads, pero igual ni siquiera aparece en Goodreads. Y es Mi vida bajo las estrellas, una autobiografía de Galina Balashkova, arquitecta del programa espacial soviético. Se lo compré en el Día del Libro en México y es de una editorial independiente chilena, no México, Chile. Luego estaba de esa fila Romantasy. Entonces, leer un libro que tuviera un plot romántico y que el libro debía ser por su naturaleza especulativo o de fantasía. El modo difícil era que además los personajes principales hicieran parte de la comunidad LGBTIQ+. Y yo me leí King of Immortal Type de Ben Anderson, que lo tenía de una caja especial, de una edición especial de Rainbow Crate que llega. La tercera fila empieza con Dark Academia. Entonces, un libro que se ambienta en este tipo de estética y setting. Puede ser un colegio, una universidad, una sociedad secreta, cualquier cosa de esas. Pero, no tenía que ser fantasía, era como la condición. Y el modo difícil era que la escuela como tal fuera perfectamente mundana. Y yo me leí El arte de ahogarse, de Ava Reid, que son dos estudiantes de universidad. Él estudia literatura, ella estudia arquitectura, entonces es completamente mundana la escuela. Cumplido en modo difícil también. Luego, múltiples puntos de vista. Hola, princesa. Ay, déjate ver, mi amor. Era un libro que al menos tuviera 3 puntos de vista y el modo difícil era que tuviera 5 o más. El que me leí tenía 4, entonces no lo logré. Pero es Revenant Gun de Jung-Ha Lee, que es la conclusión de esta trilogía. Y tenemos 4 puntos de vista y estuvo increíble. Luego está publicado en el 2024. Era un libro que evidentemente hubiera sido publicado por primera vez en el 2024. ¿Qué, mi amor? Ay, no, como chufe, pinchecha. Ay, como chufe, mi pinchecha mocha. Ahí está. Quédate ahí, mi amor. Ahí está. Ahí está la princesita de la mamá. Quiere mucho la princesita. Sí, princesa, pero es que estamos hablando de libros y hay que mostrarlos aquí al lado. Listo, ahí quedó otra vez el drone. Y vamos publicado en 2024. Entonces, no se permitían segundas ediciones o en nuevas ediciones. Si era una traducción que se hacía por primera vez al lenguaje en el que uno lo leía, sí valía. El modo difícil era que además fuera la novela debut del autor. Yo me leí El pequeño estudio de los recuerdos perdidos y no es la novela debut, pero sí se publicó al español en el 2024. Luego está personaje con una discapacidad. Que el personaje, uno de los personajes principales, tuviese algún tipo de discapacidad física o mental. El modo difícil era que el personaje principal fuera quien la tuviera. Yo me leí Asesina de Dioses, que es una novela coral, pero pues ella es una de las protagonistas, es la protagonista principal, lo voy a decir así. Entonces, cumplido. Luego, publicado en los 90s. Leer un libro que hubiera sido publicado en los 90s y el modo difícil era que el autor o uno de sus autores también hubiera publicado algo en los últimos 5 años. Yo escogí The Memory Police porque aunque la traducción es de este año, es viejo. Uy, ahora me hicieron dudar. ¿Dónde está The Memory Police? ¿Qué? ¿Pero por qué lloriqueas tanto, princesa? Ya lo confirmé. Entonces, sí, el libro se publicó en inglés en el 2019, pero la publicación original es de 1994. Ay, Dios mío, me voy a quedar sin batería. Vamos a ver si logramos hacer esto. Entonces, se cumplió que fuera publicado en los 90. Luego está Orcos, Trolls y Goblins Oh My, que fuera un libro protagonizado por que mostrara orcos,
trolls, todas estas cosas, y el modo difícil era que fuera el personaje principal. Este lo cumplí porque me leí el Goblin, el emperador Goblin de Catherine Addison, y el protagonista es mitad Goblin, funciona perfecto. Luego está ópera espacial, entonces, que fuera una ópera espacial, pero el modo difícil es que que el autor fuera de una comunidad marginal. Ok, estamos de vuelta porque murió la batería. Entonces, estábamos en Space Opera. Era leer una Space Opera, ¿verdad? Obviamente, pero el modo difícil era que estuviera escrito por un autora de una... control Z. Control Z. Acabo de hacer un desastre aquí en mi tabla. Control Z, gracias. Que fuera marginalizado, es decir, que fuera una mujer, una persona de color, una persona no binaria. Y yo me leí The Blighted Stars, que es escrito por una mujer, Megan O'Keeffe. Luego está autor de color. Leer un libro que haya sido escrito por un autor de color. El modo difícil era que debía ser la novela debut escrita en los últimos 5 años. Y yo me leí In the Watchful City de S.Q. Shishin. El chino no se me da, perdón, lo intento, pero los idiomas tonales no se me dan. Luego está sobrevivir. Leer un libro en el que el objetivo primario fuera sobrevivir a algo, y el modo difícil era que no fuera ni un supervirus ni una pandemia. Y yo me leí Mugre Rosa, que es una novela apocalíptica de desastre ecológico, donde la gente pues está intentando sobrevivir a unas nuevas condiciones. Luego, juzga un libro por su portada, escoger un libro en el que uno lo hubiera comprado por la portada. El modo difícil era que uno no hubiera leído el blurb, sino que solo se hubiera ido por la portada. Y yo me fui por Lost Letters de Bishop, porque yo pagué ese Kickstarter solo viendo esas dos portadas de los 2 tomos y los amé. Bueno, el primero que solo es el que he leído hasta ahora. Y bueno, la última fila. Ambientado en un pueblo pequeño, ¿sí? El objetivo primario de este era que estuviera tal cual, en un pueblo pequeño, pero el modo difícil era que ese pueblo pequeño fuera real o ficcionario. Debía ser en este mundo, o sea, no debía ser ficcionario, debía ser en este mundo y no en un mundo secundario. Y yo para eso me leí Suzume de Makoto Shinkai, que es las aventuras de esta chica intentando volver a sellar unas puertas en Japón, y todo esto arranca en el pueblito costero en el que ella vive y después se va moviendo a lo largo de varias ciudades hasta llegar a pasar por Tokio y seguir subiendo. Luego, 5 historias de ciencia ficción o fantasía. La idea es ir leyendo 5 cuentos o noveletas, y el modo difícil es leerse una antología completa. Yo me leí Historias de fantasmas de Japón de Lafcadio Hearn, que es el gran conservador de las historias de yokais, que son uno de mis personajes favoritos de la vida. Entonces también lo cumplí. Luego está Eldritch Creatures, y era leer un libro donde hubiera criaturas no terrestres, como tipo dioses, o sea, como todo lo que viene con los mitos de Cthulhu, pero precisamente el modo difícil era que no fuera nada de los mitos de Cthulhu. Y tenía libros para hacerlo, pero no alcancé a llegar a ellos, entonces este tampoco se cumplió. Luego está materiales de referencia. Es decir, leer un libro que tuviera materiales adicionales como mapas, notas de pie de página, glosarios, una guía de la traducción, la dramatis personae, lo que tuviera. El modo difícil era que tuviera 2 de esos. Y yo me leí Las Mareas Rojas, que tiene glosario, mapas, guía de ingredientes, o sea, tiene un montón de cosas porque es un libro de viaje y que te va mostrando las recetas a lo largo de la ruta. Entonces tiene un montón de información extra, notas de pie de página, tiene de todo. Y el último, que tampoco lo cumplí, era leerse un libro con un club de lectura o un read along, y yo soy pésima para hacer eso,
Y además la parte difícil era que había que participar en la discusión y yo pues ni lo uno ni lo otro, soy un desastre. Entonces, pero fallé en 1, 2, 3, 4, 5 y de esos 5 uno fue un DNF. Es el mejor año en lo que llevo haciendo esto y estoy muy orgullosa de mí misma. Y ya salió la lista para el 2025, entonces estoy alistando qué de los libros que ya tengo me sirven para esa y nos vemos pronto con ese video. Yo creo que en una semana les estoy mostrando cómo va a ser, qué libros escogí, todo eso. De momento, eso es todo. Le damos mucho. ¡Chao!